Entre colas y patas. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa, Entre Colas y Patas. En esta oportunidad tendremos el gran aprendizaje de conocer acerca de los animales exóticos. Tenemos muchos médicos veterinarios preparados en nuestra ciudad, en nuestro estado Zulia, y nos encanta promover el talento de nuestra nación. En esta ocasión hemos invitado al médico veterinario experto en animales exóticos. Él es Elio Carrillo y siempre nos ha dado la mano a la hora de hacer todas esas preguntas en momentos de rescate y en momentos de emergencias veterinarias con aquellas mascotas con las que más nos cuesta entendernos, porque es indiscutible que aprendemos con el tema del lenguaje emocional a conocer qué nos dice nuestro perro o nuestro gato. Sin embargo, a la hora de enfrentarnos a un ave o a un quelonio, la cosa se pone apretada. Recordando, por supuesto, que la fauna silvestre y exótica debe permanecer en su hábitat, como es el caso de los monos, que también entra dentro de la especialidad de Elio. Me encanta, Elio, que estés aquí. Bienvenido. ¿Cómo te sientes hoy? Bien, muchas gracias. Bueno, sabemos que las aves han sido por antonomasia compañeros de la familia. Es decir, generaciones anteriores siempre tenían un loro en casa. Era normal y natural tener este tipo de aves cuando evidentemente nuestros conocimientos con respecto a la ecología y el ambiente eran escasos en materia de lo que era respetar ese hábitat o respetar ese animal. Evidentemente estamos en contra de la compra de fauna silvestre, sin embargo, esto no escapa de los estudios veterinarios. Como decidiste, me gustaría, bueno, pues además siendo un veterinario tan joven, compartir con la audiencia cómo tomaste la decisión de dedicarte a estos pacientes que, si bien siguen siendo pequeños animales, son un target tan delicado de analizar. Bueno, particularmente a mí desde pequeño siempre me llamaba la atención todo lo que era la fauna silvestre, incluso más que todos los insectos en un principio. Entomólogo. Sí, de hecho vi la materia de entomología en agronomía, la vi por decisión porque me gustaba, pues, como hobby. Pero cuando entré a la facultad me di cuenta que había una fundación, una organización en la facultad que se llama ASOEVEFA, que es la Asociación Estudiantil Veterinaria por la Fauna Silvestre. La fundó una profesora que se llama Maricruz Alvarado, es una de las fundadoras, ¿no? Gran amiga, además. Ella sola, sí. En esa fundación era un grupo de estudiantes que, como no había una materia en la universidad que se dedicara a ese tema, a esa parte de la medicina veterinaria, ellos crearon un grupo que se dedicaba a estudiar la fauna silvestre. Cuando yo lo vi, bueno, uno cuando sale de la carrera, no sé si te ha pasado de pronto que has llegado a algún sitio con un animal silvestre y te dicen, no, yo no atiendo ese tipo de animales, claro, pues precisamente porque está ese vacío. Ahora ya hay una asignatura que es electiva, pero ya la hay. Y bueno, estuvo esa fundación allí y pues desde que llegué me interesé. Yo creo que estaba en el segundo semestre. Es una asociación que dentro de sus funciones está crear una conciencia conservacionista en la comunidad. Se hacía voluntariado en el zoológico de Maracaibo y bueno, trataban de organizar cursos, charlas, invitar a ponentes, expertos en el área para que al momento de graduarnos pudiéramos estar un poco más preparados. Importante. Bueno, pues anteriormente nosotros recordamos pues amigos, incluso familias que tenían aves exóticas que compraban en el extranjero y traían con permisología al país y veían con preocupación que de repente, bueno, pues perdían una inversión monetaria altísima porque simplemente el ave un día dejó de comer y a los 3 o 4 días falleció. No había ninguna sintomatología, no había ningún alerta en el caso del ave, o digamos en algunas aves, no sé si de repente los loros, los guacamayos, que tienen una relación un poco más estrecha con el humano, pudieran cambiar su comportamiento, que fuera una alerta, puesto que si bien es cierto que gracias a esta asociación ahora hay una electiva dentro de la facultad, hay muchos médicos veterinarios interesados como tú, hay muy pocas familias humanas que toman la decisión de llevar a su loro, a su guacamayo, a su canario o a su periquito australiano a una consulta de niño sano. Es difícil, doctor, mire, tengo un loro, voy a vacunarlo. No conozco el primer caso. Fíjate, ya se está empezando a ver un poco esa conciencia. Sin embargo, el problema con las aves precisamente es que ellas por instinto esconden los síntomas de enfermedad.
ellas enmascaran los síntomas, te explico, porque en su medio natural, ¿okay? Ellas están, digamos, expensas de los depredadores. Entonces su instinto le dice que si yo me muestro enfermo, pues me van a comer primero. El depredador siempre busca al más pequeño, al pichón, al más débil. Entonces ese instinto de ellos les hace mantenerse, aunque se sientan enfermos, se van a mantener de pie. Incluso hasta en algunas aves, por ejemplo los canarios, se van hacia el comedero, se ponen como simulan como si estuvieran comiendo, en realidad no están comiendo. Entonces a veces las personas dicen, ayer estaba muy bien, estaba sano y hoy lo veo muy mal, porque es precisamente cuando ya muestran los síntomas de enfermedad, ya es porque está avanzado, porque mientras lo puedan soportar, ellos se mantienen como si no tuvieran nada. Es parte de su mecanismo de defensa. Es decir, que esta es la primera alerta que debe usted, amigo televidente, tomar en cuenta a la hora de analizar el comportamiento de ese pájaro, ese canario, esa cotorra que usted tiene allí, de repente por causalidad. Reiteramos y queremos ser bastante enfáticos con el tema de no a la compra de fauna silvestre. Afortunadamente, pues cada día estamos contando un poco más con el tema de las autoridades a propósito de las denuncias, porque entiendo también que para que entre un ave a un hogar doméstico, también hay un tema que tiene que ver con cuarentena, con enfermedad a otras especies. ¿Podemos hablar un poco acerca de eso? Bueno, sí. Con respecto, quería aclarar algo, por lo menos existe la fauna silvestre y la fauna exótica. La fauna silvestre... Y la doméstica, obvio. Y la doméstica, obviamente. La fauna silvestre es aquella que pertenece a los límites de nuestro país. En esos entran el loro real, el perico cara sucia, el morrocoy, el monoraguato, todas esas especies. Entonces, en el caso de la fauna silvestre, la venta, el comercio dentro de nuestro país es ilegal. Entonces, obviamente, en ese tipo de animales no se respeta ninguna cuarentena, Con respecto a la fauna exótica, es decir, animales que son introducidos al país, lo correcto es que ellos deberían llegar al país o ser criados en cautiverio, tener su periodo de cuarentena y luego ser comercializados con una permisología. O sea, en el país es legal tener un animal exótico, como por ejemplo un periquito australiano, los periquitos que llaman inseparables, los agapornis, una ninfa, una cacatúa, un loro exótico. Son costosísimas las ninfas, cacatúas son costosísimas. Sí, son bastante costosas. Es legal. A mí particularmente cualquier ave encerrada no me parece, claro, no me estamos gusta. De acuerdo, estamos de acuerdo. Pero, bueno, es lo legal y hay personas... Excepto en los casos de rescate, es muy importante, y bueno, comparto la experiencia de mis padres. Mi papá siempre ha sido un aficionado del rescate de las aves. De hecho, bueno, creo que tanto mis hijas como yo lo heredamos. Y él tiene un espacio donde ha recuperado miles de palomas, y de repente te digo que si a lo largo de sus 76 años habrá rescatado quizá un centenar de palomas, ha habido algunas que, aun cuando han tenido la puerta abierta, no se han ido. No sé si eso tiene que ver un poco con el comportamiento, y lo va a explicar el médico veterinario experto en animales exóticos, Elio Carrillo. Nos vamos a la pausa, enseguida regresamos. Si su comadre, si su amiga, si su ahijada o su nieta tiene un periquito, esta entrevista es para usted. Ya regresamos entre colas y patas. Ya estamos de vuelta entre colas y patas. Gracias, amigos, por seguir con nosotros a través de Televisa, Canal 7 del Zulia, donde vivimos felices entre colas y patas. Si bien es cierto, no podemos negar la realidad de que un importante porcentaje de nuestra población maneja estadísticas de que tienen o han tenido o desean tener un ave. Evidentemente, dejamos en el segmento anterior pendiente la posible razón emocional por la cual de repente un ave rescatada, como es el caso de las palomas, como ha sido el caso también de dos loros que están en la casa de mi mamá, que llegaron o cayeron de la mata, aparecieron golpeados o se encontraron en la calle en una situación de invalidez, y un importante porcentaje después que se recupera, se va. Esas jaulas tienen la puerta abierta. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué hay algunas que se quedan? Sí, eso es algo que se conoce como impronta. Por lo menos si tú crías sobre todo un loro, si lo crías desde pichón, ese loro va a crear un vínculo contigo. Ellos no te distinguen a ti como que ella es un ser humano y los loros son y yo me tengo que ir. Mientras tú lo estés cuidando,
mientras más contacto directo tengas con el ave, más se va a pegar a ti. De hecho, se dice que los loros tienen la inteligencia emocional de un niño de 3 años. Entonces, por eso repiten, por eso logran hablar. Ahora, ¿cómo funciona ese mecanismo para que un loro hable? Sí, en realidad es repeticiones de sonidos. O sea, es una capacidad que ellos tienen, no es que en realidad estén tratando de comunicar algo. A veces hacen esas vocalizaciones para llamar la atención o para una forma de comunicarse, pero no es que están diciendo exactamente la palabra que uno les enseña. No tienen el sentido, claro. Sin embargo, son muy divertidos y es indiscutible que los loros son una compañía excepcional, sobre todo para las personas de la cuarta y quinta edad. Lo digo por experiencia, mi abuela, bueno, en mi casa siempre hubo un loro, de hecho, se llamaba Lorenzo y Lorenzo estaba suelto. Era un animal completamente doméstico y suelto, nunca tuvo jaula. Ese loro, de hecho, él mismo repetía cuando corría por el suelo. Mi abuela siempre estaba muy pendiente de mi abuelo y le decía, Carlos, cuidado con el periquito. Y él, cuando corría por el suelo, repetía, literalmente como un loro, Carlos, cuidado con el periquito. Fue un loro que duró, Elio, quizá unos 25 años. No sé qué promedio tienen de vida las aves. Aquí debo hacer una corrección, porque mencionaste el término doméstico. O sea, mucha gente a veces me dice, no, yo tengo este animalito, pero ya está domesticado. Quisiera aclarar ese término porque la domesticación es un proceso largo de selección genética que toma miles de años. Entonces, es un proceso de adaptación de los animales al hombre, ¿okay?, para un fin. Por ejemplo, las vacas se fueron seleccionando para la producción de leche, para el consumo. Es decir, que en este caso entonces era un animal silvestre humanizado. Pudiéramos utilizar ese término. El término que se utiliza es el de mascotización. O también tú puedes decir que un animal silvestre está entrenado o amansado, más no domesticado. Y la mascotización habla de cuando tú, digamos, extraes a un animal de su ambiente natural y digamos que es un proceso perjudicial, porque a ese animal le vas a cambiar su entorno, su alimentación, su estructura social, su comportamiento social, y si no les das las condiciones de espacio, de ambiente adecuadas, pues eso puede causarle estrés, eso es una cadena, a la larga puede causar una inmunosupresión. Un animal que constantemente está estresado, se le bajan las defensas de ese organismo y puede enfermar. Casualmente me mencionas que el loro vivió 25 años. Es decir, yo nací y el loro estaba en la casa. Yo desconozco las razones por las cuales, cómo llegó ese loro allí. El caso es que, bueno, nunca se le cortaron las alas, siempre tuvo plena libertad de volar dentro de la casa, lógicamente obedecía las voces de mando, tanto de mi abuela como de mi abuelo. Sí, es que eso ocurre, pues, y tú puedes tener un loro exótico y también, o sea, y con eso, Elio, quiero entrar al tema de la alimentación, porque este loro que, aun cuando duró 25 años, ahora, ya mujer madura, entendí que resulta que no era correcto darle la famosa sopa de loro. Igualmente, en esta nueva Venezuela es imposible invertir 1 litro de leche y pan francés que no se encuentra ni siquiera para alimentar al loro, pero hoy día me he percatado, y de hecho, bueno, tuvimos el rescate del loro, que eso fue lo primero que me dijiste cuando rescatamos el loro, Carlos Vicente Bot, no le vayas a dar pan con leche. ¿Cómo entonces generaciones de humanos han alimentado de manera errónea a las aves? Mira, yo no sé a quién se le habrá ocurrido eso de darle pan con leche. Realmente los loros son aves, la leche es para los mamíferos, o sea, no pueden, y ellos no pueden digerir bien la leche. Entonces, fíjate, me comentas, mucha gente a veces me dice, así, mi loro vivió 30 años, vivió 20 años y siempre comió pan con leche. Sopa de loro, y dice, y nunca le pasó nada. Pues resulta que un loro puede vivir 60 años, de hecho se han registrado loros de hasta 80 años. ¿Okay? Lo cual quiere decir que igual la media vida fue corta. Exactamente, entonces el problema es que el cambio, en la mayoría de los casos, el daño no se produce a corto plazo, sino que el problema se va haciendo crónico. Si tú le das comidas caseras al loro, que si carne, pan con leche, que digamos que el trabajo metabólico de sus órganos es doble, o sea, lo vas como poco a poco se va trabajando, aparte de que no pueden digerir esos alimentos, se les va creando problemas de hígado, de riñones, de páncreas. Otra dieta que tampoco es adecuada es la de semillas de girasol. Eso también es muy, muy frecuente, que le ponen el plato de semillas de girasol. Menos mal que ahora se pusieron más caras porque ahora la gente las está evitando. Pero claro, evidentemente se maneja este tema de confusión entre el humano y el ave, porque muchos de ellos al momento de comer la semilla,
manifiestan un entusiasmo Sí, con es que sus ojitos, les encantan las semillas de es girasol. que tienen mucha grasa, son muy sabrosas y ellos comen lo que más les gusta. Es como a un niño, tú le das un chocolate Claro, y y le le pones una encanta. ensalada y le va a encantar y se va a comer todo lo que quiera, pero al final le va a hacer daño. Claro. Eh, ¿Cómo entonces nosotros restringimos la alimentación de las aves y si esto priva solo para los loros o todas las aves en general tienen los mismos hábitos alimenticios o deberían tener? cada ave, de hecho, no es lo mismo un periquito australiano que un loro. Por lo menos el periquito sí consume una cantidad mayor de semillas, se le varía un poco la dieta. Pero lo ideal, por lo menos en el caso de los loros, es que tengan una dieta variada, ¿okay?, de frutas, vegetales, una pequeña porción de semillas, ¿okay?, entre otros complementos que se le pueden dar, algunos cereales. Pero muchas veces ocurre también, ¿no? Me dicen yo le doy frutas o le doy lechuga, pero no es lo mismo que un día se cayó un mango de almata y le puse un mango, un día le pongo una guayaba. Tampoco es correcto eso, o sea, debe haber variedad todos los días en ese plato de manera que pueda escoger su El loro que alimentación. rescatamos en mi casa, bueno, evidentemente estaba en unas condiciones delicadas, pero le suministrábamos alimentos con bastante frecuencia, es decir, prácticamente como un bebé cada 3 horas. Sí, y eso va dependiendo de la etapa en la que esté, a veces hasta más frecuente. Cuando son pichones, a veces hay que estarlos alimentando incluso hasta con más frecuencia. Con mayor frecuencia. ¿Cómo hay cambios importantes en los plumajes de las aves? Sí, casualmente dentro de lo que te estaba diciendo, para ver si hay síntomas de enfermedad, hay que tratar de detectar cambios muy sutiles. Por lo menos quienes de pronto estén viendo este programa y que tengan un loro o tengan un ave en su casa y que de pronto le daban el pan con leche o solo semillas de girasol, van a tener que revisar a su ave y verificar algunos síntomas. Por lo menos, las aves que comen solo semillas tienen una predisposición a deficiencia de vitamina A. Y la vitamina A interviene, digamos, en lo que es la protección de todos los epitelios respiratorios. Entonces, esas son aves que son propensas a enfermarse de las vías respiratorias. De pronto puedes notar que empezó a cantar menos, o que estornuda, o que la voz se le oye un poco ronquita, o que hace un chasquido al respirar. Son cosas muy, muy sutiles que se van viendo. También cuando hay deficiencias nutricionales en las plumas, se le empiezan a ver como unas marcas horizontales de color negro, gris, que te quiere decir que la pluma no está creciendo a la velocidad adecuada. No sé si la pluma tú la ves que va saliendo como en un cañoncito y va saliendo poco a poco. Si el crecimiento de la pluma se retrasa, va saliendo como así, se va trancando y se va trancando y le va haciendo esas marcas. Eso te quiere decir, cuando ya yo lo veo, a veces el loro está muy bien, está activo, está alerta, pero cuando les ves esas marcas en las plumas, hay un problema de nutrición que viene desde mucho tiempo atrás porque fue desde la última muda. Entonces ya ahí te está dando los síntomas de que debes corregir la alimentación. ¿Cómo combatimos con una campaña, no sé si será una campaña de no cortar las alas a las aves? Nos vamos a la pausa. En el próximo segmento seguimos conversando acerca de esos compañeros tan amigables, tan amistosos que por ley, quizá, por estricto orden ambiental, no deberían estar en casa, pero que de una manera causal, pues a usted le tocó. Nos vamos a la pausa y enseguida estamos de vuelta. Ya regresamos entre colas y patas. Ya estamos de vuelta entre colas y patas. Seguimos, amigos. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de los contactos que ven en pantalla y a través de las redes @entre colas y patas. Es importante destacar pues que Elio Carrillo es médico veterinario, trabaja, tiene su consulta. Esto me parece que es muy importante, Elio. Estás en el Hospital Veterinario Maracaibo, también eres gran aliado de nuestros amigos del Hospital Veterinario de Licias Norte, y entiendo también pues que en emergencias te llaman y vas a cualquier clínica. Sí. Eres un médico itinerante y esto nos parece que es muy importante porque cada día nos damos cuenta de que la gente está tomando conciencia a propósito de lo que es encontrar un ave y antes de llevarla a su casa o antes de asumir el compromiso de rescatarlo y tenerlo en un refugio hasta que pueda ser libre de nuevo, comunicarse con un médico veterinario. Porque tradicionalmente, pregunto, en los casos de rescate, cuando un ave cae, obviamente es porque hay una situación anormal. Tiene que tener algo, tiene que estar enfermo o golpeado. Sí, a veces eso es un tema bastante amplio, porque a veces un ave cae del nido y quizás fueron los mismos
pichones que están en ese nido que lo tumbaron o se cayó. A veces hay que revisar si lo mejor es buscar el nido y devolverla o si es necesario rescatarlo. Hay varios parámetros que se deben seguir en la situación. Ahora, la madre lo recibe. En el caso de que nosotros encontremos un pichón, traslademos hasta el veterinario y regresemos, podemos devolver ese pichón al nido y la madre lo acepta, no es como los gatos. Sí, eso tiene mucho de mito, eso de que si lo tocas ya no lo van a reconocer, lo van a rechazar. Tú, si con una manipulación, digamos, bastante delicada o rápida, tú lo puedes hacer. De hecho, cuando son pichones que no tienen nada de pluma, lo ideal es buscar el nido. Si tienes, porque de verdad las probabilidades de levantarlo con crianza artificial son muy pocas. Entonces lo mejor es buscar el nido y que lo alimenten los padres. Ahora, si de pronto tú consigues el nido y ves que los demás pichones en el nido están muertos, sí es preferible llevarlo, porque eso es un nido abandonado o algo pasó allí. Hay varias cosas que se deben revisar en esos casos. O sea, a veces me llaman por eso y yo les hago las preguntas y les indico lo que nos hemos circunscrito exclusivamente a las aves, sin embargo también dentro de los animales exóticos trabajas con monos regularmente, que es otro de los dolores de cabeza en materia de crueldad contra la fauna silvestre, porque a pesar de todas las campañas, a pesar de todo el interés de los ecologistas y los ambientalistas, vemos que continúa la venta de monitos. Hay una alta incidencia de llegada de estos animales a la consulta. Sí, es muy alta, y te digo que personalmente es una de las que más tristeza me causa cuando veo porque a veces muchas personas ven al monito que lo están vendiendo y a veces hasta con buena intención de rescatarlo, vienen y lo compran o se lo quitan o buscan la manera de tenerlo. ¿Okay? Y hay que estar claros con algo. Si tú lo compras, ¿okay? Estás incentivando al que lo vendió a que vaya a cazar más. Claro. Y las estadísticas dicen que por cada mono que llega a un lugar, 4 han muerto en el proceso de captura, porque tienen que matar a la mamá para quitarle la cría, y si ella está en un árbol, si le disparan, a veces en la caída, puede sufrir el animal lesiones, a veces lo llevan de ahí y hasta que se venden no le dan una alimentación adecuada, de pronto se les muere en el camino, pueden pasar muchas cosas. Entonces eso es lo que han hablado. ¿Y qué pasa? Matan una mamá, una hembra, que es la que pudo haber tenido mucho más crías en la naturaleza, entonces poco a poco eso los va llevando a la extinción. A veces lo mejor es simplemente no comprarlo, ¿okay? O denunciar a las autoridades ambientales. Está el número 0800 Ambientes o 0800 Fisca 00, donde uno puede hacer las denuncias. Que están funcionando. A mí de verdad esto me ha gustado mucho porque sé de varias personas que se han comunicado y han recibido la respuesta apropiada. De hecho, bueno, pues en estos días nos mencionaron también una denuncia acerca de un felino y bueno, están en el proceso de llamar. Esta es la forma de hacer conciencia y esto es importante destacarlo. El INEA también colabora muchísimo en los puestos fronterizos, aun cuando no es de su total competencia el tema de la fauna exótica y silvestre. El INEA, como tiene un poco más de recursos y tiene puestos ubicados en zonas estratégicas, también está colaborando con eso y bueno, pues desde aquí se los agradecemos porque es la forma que tenemos para hacer la sociedad que nos merecemos. En el caso de los monitos, sí es importante el cerco sanitario, desde las vacunas, enfermedades que sí son de posible transmisión al humano y a otros mamíferos que habiten en una casa, por ejemplo. Sí, casualmente un mono es un primate como nosotros y prácticamente todas las enfermedades que nos afectan a nosotros las podemos compartir con ellos. Y ellos pueden ser portadores naturales asintomáticos de enfermedades que cuando entran en cautiverio y empiezan el estrés es que ellos las empiezan a manifestar y pueden ser contagiosas a los seres humanos. De hecho, los más propensos son los niños, los ancianos y personas que estén inmunosuprimidas por algún tratamiento médico, digo, SIDA o cáncer o cualquiera de ese tipo de enfermedades, son más propensas. Fíjate que nos pueden transmitir todos los parásitos, herpes, cándida, fiebre amarilla, la rabia también es una de las posibilidades, la tuberculosis incluso. Yo sé que en la Policlínica Veterinaria de Luche se llegó a diagnosticar un mono con tuberculosis, mira el peligro. Y hasta incluso ya está en estudio que hasta el mismo chikungunya le puede dar alguna especie de... Le puede dar. De hecho, fueron las primeras investigaciones, creo que fueron en primates. Evidentemente, un veterinario no puede negarse a atender un animal que llegue. Es decir, no sienta usted miedo porque quizá a usted le tocó por experiencia, le tocó por historia tener uno de estos animales. No piense usted que llevarlo al veterinario va a ser causa de una denuncia o algo por el estilo. Queremos ser bastante responsables
con esto. Si usted tiene un animal exótico, si usted tiene un animal que pertenece a la fauna silvestre de Venezuela, es importante que le haga un chequeo, porque, bueno, está poniendo también en riesgo su salud y, lógicamente, la evolución del ecosistema. No estamos de acuerdo con los zoológicos. Bueno, a propósito de tu experiencia con primates, bueno, pues evidentemente hay un tema que no hemos tocado en el programa, que es esta alarma internacional por el famoso caso del gorila que arrastró al bebé en ese zoológico en Estados Unidos. Lógicamente los animales nunca tienen la culpa siempre la tenemos los humanos, porque evidentemente el primate desde su óptica simplemente quiere jugar. Un mono no va a agarrar un bebé para comérselo. O sea, que quiero ser bastante... Bueno, de hecho, se lo hubiese comido, ese gorilón gigantesco. Bueno, el pez del gorila es herbívoro, ¿no? Pero de la manera que lo estaba manipulando, pues era bastante brusca. O sea, por lo menos en el zoológico siempre es política primero la seguridad de la persona antes de... Exacto, pero evidentemente falló la seguridad del zoológico, falló la seguridad del humano, lógicamente, y siempre termina pagando una especie que indiscutiblemente está en extinción prácticamente absoluta. Sí, tengo entendido pues que las pocas especies que quedan prácticamente están en cautiverio. No hay la posibilidad. Sí, las poblaciones son muy mínimas. Es decir, no conocemos después de la película Gorilas en la Niebla, creo que. Bueno, preguntamos a producción. Nos vamos a la pausa y seguimos con el médico veterinario Helio Carrillo. Bueno, nos vamos a la pausa. En la próxima parte le vamos a preguntar a Helio cómo nosotros podemos acceder a este conocimiento, porque indiscutiblemente, aun cuando tenemos veterinarios expertos, siempre estamos procurando pues que los humanos, como pacientes o como representantes de estos pacientes, estemos bien informados. Ya regresamos. Ya regresamos entre colas y patas. Ya estamos de vuelta entre colas y patas. Gracias amigos por seguir con nosotros entre colas y patas, conociendo un poco más acerca de animales exóticos, la diferenciación de animales silvestres y lógicamente el proceso de mascotización. Todos aquellos hogares pues que se han negado a tener un perro o un gato toman como primera decisión los peces y las tortugas. Sin embargo, nos damos cuenta de que también cometemos muchos errores con el tema de la alimentación y muchísimas veces la causa de las enfermedades de las tortugas son responsabilidad de los humanos. Sí, fíjate que casualmente en el caso de la fauna silvestre se dice que 90% de las enfermedades que les ocurren a ellos son por problemas de manejo o alimentación, porque ellos en realidad son naturalmente resistentes a muchas enfermedades. Debo mencionar también en mi casa, mi hogar, en los dos hogares, y bueno, le doy muchas gracias a Dios por eso. Bueno, pues siempre tuvimos oportunidad de tener muchísimos animales. Y rescatamos en carretera, en muchas ocasiones, galápagos, morrocoy, tortugas. Anteriormente, y no sé ahora de verdad, ya es muy escaso, pero anteriormente pues se veían muchas tortugas heridas en las carreteras de regreso de Falcón, de regreso de Barinas, y bueno, en una oportunidad este morrocoy que había sido rescatado, bueno, un buen día apareció con unos hijos, Helio. No sabemos cómo se logró ese proceso de desove de esa icotea. El caso, bueno, pues fue que ahí fue donde vino el error de la alimentación de estos pequeños, porque mi abuela los veía chiquitos, los veía desvalidos y tomó la decisión de darle carne, carne molida y cruda. Y no te puedo explicar las dimensiones de tamaño que tuvieron estos morrocoy, estas icoteas, pero desafortunadamente pues tuvieron problemas en su caparazón. No todos tenían el caparazón correcto, tenían grietas y empezaron muchísimas teorías, no solo el caparazón externo, también la parte interna tuvo problemas y empezaron, bueno, con esas leyendas urbanas de que si eran varones, que si eran hembras, una cantidad de cosas pues que a la larga no fueron porque, bueno, estos morrocoy o estas icoteas tuvieron una vida bastante corta. Con respecto a primero, cuando alguien tiene una tortuga, lo primero que debe hacer es identificarla, o sea, saber a qué ambiente pertenece, porque hay tortugas de agua, tortugas de tierra. El morrocoy es una tortuga de tierra. Los mitos con respecto a este animal es que con lechuga solamente se pueden alimentar y también ocurren las deficiencias nutricionales y a veces cuando les dan exceso de carne o un exceso de proteína, también eso ocurre que hayan problemas óseos. Eso que me mencionaste de la deformidad del caparazón es una enfermedad que se conoce como enfermedad ósea metabólica. ¿Okay? Es un trastorno adquirido. Sí, es completamente genéticamente adquirido. no cabe. Exactamente, donde influyen varios factores. Uno es la deficiencia de calcio,
Otro es el exceso de proteínas. Cuando se le da mucha proteína, pues en el organismo debe haber un balance de calcio y fósforo, y si sube mucho el fósforo, que lo da la alimentación de proteínas, pues para nivelarlo sale el calcio de los huesos para mantener ese balance. Entonces también el falta de acceso a luz solar. ¿Okay? El calcio se absorbe a través de la vitamina D que se sintetiza cuando reciben luz solar estos animales. Entonces es todo A mí me gusta siempre decir que yo soy un humano como los quelonios, que me activo con el sol, porque ellos se activan con el sol. Exactamente, y lo deben hacer. Entonces el espacio que ellos deben tener acceso a luz solar, incluso que tengan opción de resguardarse en la sombra cuando quieran y que tengan luz solar cuando ellos quieran. Porque también ellos no regulan la temperatura corporal. No sé si has escuchado eso de que los reptiles son de sangre fría. Entonces eso es realmente que nosotros podemos estar aquí o afuera en aire acondicionado a pleno sol, pero nuestra temperatura se mantiene alrededor de los 37 grados centígrados. En ellos no. Si los tienen en un sitio muy frío, su cuerpo se pone frío, su metabolismo disminuye, se van a letargar. En cambio, si están en un sitio donde hay una temperatura adecuada, una temperatura óptima, ellos van a estar bien y van a poder tener todas sus funciones. Esa deformidad del caparazón, en una etapa temprana, tú empiezas a ver que en el caparazón se forman como unas montañitas. ¿Okay? Eso se conoce como piramidismo. Ya eso es un primer indicio de que la enfermedad está comenzando, de que hay algo mal en el manejo, quizá no tiene acceso a luz solar, quizá la dieta no está bien balanceada. Y después tú empiezas a ver, cuando el morrocoy camina, debe levantar el caparazón del piso. ¿Okay? Si tú ves que empieza con las patas así abiertas y que empieza a caminar, lo llaman el síndrome de la tortuga marina, empieza a caminar como si se estuviera arrastrando, y ahí hay problemas ya más avanzados. Y no es porque está gordo, ojo, no es porque no puede caminar, sino que hay algún problema. El piso también debe ser de tierra, blando, como ellos lo tendrían. O sea, tenerlos en pisos de cerámica o pisos de concreto no es lo más ideal tampoco. ¿Deben vacunarse los quelonios? No, ellos no tienen vacuna. Sin embargo, ¿hay tratamientos donde ameritaría inyectarlos? Dependiendo, si tienen, por ejemplo, algún tipo de infección, alguna enfermedad, muchos de los tratamientos son inyectados. Lógicamente es importante destacar que no deben ustedes comer los quelonios. Son animales que están en extinción. En el caso de la tortuga verde, la tortuga carey o la tortuga parape, no se debe comer. ¿Cómo usted distingue si en un restaurante están ofreciendo estos animales de caza? Regularmente en el menú dice sorpresa del chef. Ya usted sabe que esa sorpresa del chef evidentemente obedece a causas ilegales que atentan contra nuestra conciencia ciudadana. Quería agregar con respecto... Yo me pongo brava con estas cosas, ¿no? Quería agregar con respecto a las tortugas de agua, también existe el mismo problema cuando le dan los famosos camaroncitos. Eso no es una dieta balanceada, eso es una golosina. Y también cuando solo le dan camaroncitos, pues ocurre también la misma enfermedad ósea metabólica, deformidades del caparazón. Cuando tienen los ojos inflamados, que no pueden abrir los ojos, eso es deficiencia de vitamina A, también ocurre con esas dietas poco balanceadas. Y aquí sí quiero dejar claro, estos animales no son mascotas, ni siquiera las que son exóticas. De hecho, las tortugas de agua, todos los reptiles en general, incluso el morrocoy, serpientes, cualquier reptil que quieras tener, son portadores naturales de la bacteria Salmonella, que es transmisible al ser humano. Entonces, muchas veces esas tortuguitas se los dan a los niños, que las manipulan, se llevan las manos a la boca, le dan besos, y esa es una enfermedad que puede causar unas diarreas graves, peligrosas. Muerte, incluso de no diagnosticarse la diarrea y tratarse con los medicamentos apropiados. Y muy pocos médicos también preguntan, ¿tiene usted tortuga? Siempre le echan la culpa a los perros y a los gatos. De hecho, la exportación de tortugas hacia otros países, la tortuga oreja roja, que viene de Estados Unidos, la empezaron a exportar aquí porque allá por ley tiene que tener cierto tamaño para que tú la puedas vender. Fíjense. Entonces, como no permitían venderla, ya nadie quiere la tortuga después que crece 20, 25 centímetros y que no cabe en una tortuguera, que eso también está mal, tenerlas en esa tortuguera pequeñita. Ellas deben tener agua con que sumergirse, poder nadar. Son tortugas que viven en lagunas, en ríos. Claro. Y hicieron, como no permitían la venta, enviaban las chiquiticas a exportación a otros países donde las leyes los permitían, y pues ya aquí no importaba si podían ser. Por supuesto, miles de cosas. Igualmente es importante recordar que Venezuela, como el gran paraíso que es, tiene el reservorio más importante del mundo en materia de tortugas. Las tortugas de todo el mundo vienen a procrear en nuestro archipiélago Los Roques, y eso es una gran bendición. Hay muchísimas investigaciones acerca de esto, y a pesar de todo el
daño que hemos hecho los humanos, sigue siendo Venezuela este gran paraíso. Para terminar, Helio, me gustaría hablar acerca de también este compromiso que estás adquiriendo con el conocimiento sobre animales silvestres y animales exóticos. Estás promoviendo también un taller para el conocimiento o el interés de aquellos veterinarios que quieran, por lo menos en primera instancia, ofrecer esos primeros auxilios o tener esta consulta antes de hacer la interconsulta con el especialista. Exacto. Sí, estamos organizando un taller en el Hospital Veterinario Delicias Norte. Es un curso de 2 días que tratamos de ubicar a varios expertos y hacer un programa bastante completo que vaya desde lo más básico, desde por dónde empezar, la primera consulta. Vamos a tratar varios temas básicos de enfermedades más comunes en aves, reptiles, primates, conejos, roedores, todos los animales que se presentan comúnmente en la consulta, tratamiento, fluidoterapia, vacunaciones, todos esos temas los vamos a tratar. Creo que es un curso que lo tratamos de hacer bastante completo, de manera que quien asista, aunque sean esos 2 días, pueda ya estar capacitado para atender muchos de los problemas que se pueden presentar. ¿Dónde deben informarse los veterinarios que estén interesados en este curso? Pueden ser directamente conmigo al teléfono 0416-860-2260, al correo electrónico helio_carrillo@hotmail.com o directamente llamando al Hospital Veterinario Delicias Norte. El teléfono es 742-1905. Me imagino que nuestro amigo Alberto Villalobos será el primero que se va a inscribir, porque él es un enamorado de las aves. Creo que fue el primero. Sí, pero es que de hecho tiene una agenda muy apretada. Lo habíamos incluso invitado como ponente, pero no pudo. Va a ser uno de los participantes y esperamos que también allí aporte con su Claro, como no, de verdad Alberto también es un estudioso y muy interesado en las aves. Te doy las gracias por tu tiempo, Helio, por brindar tus conocimientos, lógicamente, al crecimiento de nuestra conciencia ciudadana, porque es el respeto que debemos tener nosotros los humanos hacia la fauna silvestre y la fauna exótica. Nos vamos a la pausa. En el próximo segmento no solo celebraremos el cumpleaños de Lucas Daniel Almeida Strube, es un hermoso rescatado que tiene una preciosa historia que contar y aquí, entre colas y patas, celebramos su vida. Ya regresamos entre colas y patas.